Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Barmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Nuestro Mar Seafood Market, productos del mar, presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz, jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Muy buenas noches, aquí comenzamos un nuevo programa de Barómetro. En esta oportunidad conducido por mí, Gerardo Pérez, ya que el habitual conductor en este minuto no se encuentra, ya que se encuentra de vacaciones. Así que partimos en esta oportunidad un nuevo programa entonces de Barómetro. Y en esta oportunidad tendremos de invitado al candidato a gobernador regional de la oposición, Jorge Flies. Muy buenas noches, Jorge. ¿Cómo está, Gerardo? Gusto saludarlo, saludar también a través de ustedes a todos los habitantes de la región de Magallanes, y le agradezco la posibilidad de conversar a través de este exitoso programa Barómetro, que es el que marca la pauta en el ámbito político de la región, y también poder tener la oportunidad de tener este cable a tierra con la comunidad, contarle algunas cosas que están pasando y tener una grata conversación con ustedes. Muchas gracias, Jorge, por aceptar también nuestra invitación. Y vamos a la conversación de día a día, lo que le interesa saber finalmente a la gente. No son tiempos fáciles, Jorge, se viene un periodo de campaña, 3 meses, tú en tu calidad también de médico, no han sido días fáciles. Primero partir, ¿cómo te trata finalmente el coronavirus? Porque sabemos que está afectando a gran parte de la comunidad en Magallanes, sabemos que el hospital también, donde trabajas, que el hospital clínico, está complicado el día de hoy. Y comentarnos un poco cómo ves tú finalmente hoy la situación para Magallanes. Bueno, lo hemos hablado en otras oportunidades, Gerardo, yo creo que esta es una situación compleja. No por tener hoy día una vacuna en su inicio de proceso, la situación del coronavirus como pandemia está resuelta. Al contrario, y quiero contarle a la comunidad, y qué bueno que hoy día, sobre todo en que las autoridades regionales, junto con el equipo médico de la UCI, ha dado una conferencia de prensa que ustedes cubrieron muy bien, contando que no hay camas críticas, y estamos muy complicados, no solamente porque hoy día estamos sincronizados con el resto del país. Tú te recordarás que en la primera ola y segunda ola de Magallanes, Santiago especialmente no tenía estos problemas. Y en ese aspecto es muy, muy, muy importante que la comunidad entienda que hay una situación hoy día grave. No tenemos la misma posibilidad que antes de sacar pacientes de la región de Magallanes, y en ese aspecto el cuidado que debemos tener en estos meses va a ser clave. Llevamos el equipo de salud, no solamente en Magallanes, en todo Chile, 10 meses en plena campaña, en el caso de Magallanes ya pasando una ola, segunda ola, un plató, una situación de pandemia permanente en esta etapa, y nuevamente con camas críticas y también camas hospitalarias complicadas. En ese aspecto hay que ser muy claro, las autoridades tienen que ser y llamar permanentemente a la prudencia hasta que logremos a través de la vacunación tener inmunidad de gran parte de la población, porque, y quiero ser muy sincero, nos quedan por delante meses muy complicados. Hoy día en la región de Magallanes han fallecido más de 200 personas, y probablemente de aquí a que terminemos la vacunación dupliquemos esos números. A nivel nacional son alrededor de 17.000 muertos y fallecidos, familias que están de luto, y de aquí a que terminemos la vacunación prácticamente vamos a duplicar el número de fallecidos. Queda mucho por delante, muy grave, y vuelvo al punto. A diferencia de lo que fue la primera ola, de lo que fue
la segunda ola con Magallanes es que el resto del país no estaba con estos números. Hoy día no tenemos la misma posibilidad de descarga que tuvimos en abril, que tuvimos en junio, a diferencia de esos meses. Entonces, cuidémonos, hagamos los últimos meses de esfuerzo por nuestros adultos mayores, por los abuelos, por los papás, por los jóvenes. Te cuento, en sala, hoy día en UCI, en sala, en UTI, no solamente son mayores de 70, 80 años, sino que tenemos personas de 40, de 30, de 50 años, hombres, mujeres que se nos han ido complicando y que hoy día, y me disculpan por estar todavía con traje ahí hospitalario, hoy día está todo el equipo muy atento, pero mucho más cansado de cuando se partió esta pandemia en el mes de abril, entonces, en marzo, abril. Así que la invitación, Gerardo, sobre todo usted, el rol como medios de comunicación que tienen, es alertar. Había una relajación, tanto en la claridad del mensaje de las autoridades, como de la población, pensando, yo creo, en el inconsciente que ya llegaron las vacunas y que vamos a pronto solucionar esto. No, esto ustedes han visto que apenas, ya en un mes se ha vacunado solamente a los equipos de salud de las UCIs. Faltan todos los equipos de salud, faltan todos los adultos mayores. La planificación, por si no la han visto, es que recién los grupos de menor edad van a estar vacunados el próximo año. Así que el esfuerzo que tenemos que hacer es aún muy importante. Jorge, en ese sentido, cuando se baja finalmente la cuarentena en Magallanes, los números todavía no eran bajos, sin embargo, se había mantenido un promedio de casos que finalmente durante los últimos días ha ido en aumento. ¿Será que estamos pasando por una tercera ola? ¿Será un rebrote finalmente de esta segunda ola? ¿O es que claramente nunca hemos terminado la segunda ola? Mira, los números son claros, no hemos terminado nunca la segunda ola. Y yo creo que ahí hay un tema fundamental. Uno entiende, para mantener cuarentenas efectivas, esas cuarentenas tienen que ser estrictas y tienen que tener por lo menos dos factores importantes. El que la población crea esta cuarentena y haga cuarentena, y ustedes vieron que esta cuarentena ya de 4 meses que tuvimos, la población se movilizaba masivamente, pero también para hacer cuarentena es fundamental que las familias tengan la protección y no tengan que salir a trabajar, que era la realidad de la gran mayoría de la comunidad. Entonces, si no hay una protección efectiva, con qué comer, cómo sobrevivir ese tiempo, es muy difícil que la población haga cuarentena. Entonces, efectivamente hicimos una cuarentena muy a la latinoamericana, a la chilena. Fue una cuarentena media que mantuvo este plató muy alto de casos de contagio. Y como ustedes vieron en los números que reportan todos los días las autoridades y que ustedes informan, nunca hemos bajado. El tener 100 casos diarios, entre 50 y 100 casos, tú recordarás que cuando partió esto teníamos 30 casos y estábamos todos asustados, estábamos ya con UCI a tope, tuvimos que ampliar las casas, y hoy día mantenemos, hoy día 125 casos. Entonces, tú lo dices muy bien, nunca ha terminado la segunda ola, y un detalle muy importante. Hay una diferencia, Jorge, o sea, cuando tuvimos la primera ola, la primera cuarentena en abril, existía una preocupación por parte de todos los magallánicos. La gente no salía de sus casas, pero también la autoridad, junto con las Fuerzas Armadas, mantuvieron una vigilancia, por así decirlo, un control mucho más estricto que se veía por todas las calles de la ciudad. En la segunda ola, por lo menos la percepción de mucha gente, incluso mía, es que prácticamente no se veían militares, por ejemplo, en las calles controlando. No sé cuál será la percepción de ustedes desde el área de salud, pero hubo una mucha mayor relajación. Mira, yo creo que las autoridades, primero, mencionarte que aquí hay una situación severa para la región de Magallanes. Tú recordarás que esta pandemia parte en China, se traslada a Europa, sigue por Estados Unidos, y en ese contexto la primera región que hace el brote importante como primera ola es Magallanes. Pero Magallanes estaba mirando lo que estaba pasando. Y en ese aspecto hay un tema muy importante. La segunda ola también ya nos pilló adelantados a Europa, o sea, Magallanes es vanguardia a nivel mundial, probablemente hay otros territorios en el mundo que les pasa lo mismo, pero nosotros vivimos acá en Magallanes. Hoy día no sabemos
cómo se comporta el virus hacia adelante. No sabemos, por ejemplo, en Magallanes, si vamos a tener una tercera ola. Por ejemplo, en Chile sabemos que vamos a tener una segunda ola igual como la que tuvo Magallanes, una segunda ola mucho más, con muchos más infectados y probablemente con muchos más muertos, fallecidos que la primera ola. Pero Magallanes ya pasó esa segunda ola. No sabemos si esta tendencia permanente de 100 casos diarios alrededor, vamos en marzo o en febrero a aumentar a más casos o se va a mantener hasta la vacunación en esas condiciones. Entonces, hoy día Magallanes está en una incertidumbre bastante importante. Y un detalle, Magallanes, volvemos a insistir, y tú lo sabes como colegio médico, y muchas autoridades en su momento, muchos dirigentes sociales, pedían antes de la primera ola tener control de fronteras. Después bajamos, pedimos lo mismo, control de fronteras en los ingresos, sobre todo cuando estábamos con Santiago con tasas de contagio altísimas, y esos bloqueos no se han hecho. Y lamentablemente hoy día a la responsabilidad de la gente, a que las autoridades sean claras con su mensaje y que ojalá podamos vacunar rápidamente. ¿Es un riesgo para Magallanes, Jorge, que Santiago, que ya empezó a entrar, en este caso la capital, a un mayor porcentaje, cada día más contagiados, pueden haber mucho más fallecidos, pero es un riesgo para Magallanes que el resto de Chile esté aumentando sus casos y que Magallanes no baje? Te lo pregunto, porque gran parte de la segunda ola se logró, por lo menos en el hospital, estabilizarlo, de que no colapsara, gracias a las aeroevacuaciones. Pero si Santiago y el resto del país comienza a colapsar, esas aeroevacuaciones finalmente no se van a poder lograr. Mira, hoy día la situación es mucho más grave que la primera y la segunda ola, y hay que ser, el mensaje tiene que ser muy claro. Nosotros no solamente trasladamos pacientes a Santiago, y para tener un número para que la gente entienda, la primera ola de abril, nosotros trasladamos a Santiago 15 casos. En la segunda ola trasladamos a Santiago más de 100 casos, o sea, muchos más de los que fue la primera ola. Y en fallecidos, la primera ola tuvimos 50 fallecidos, en la segunda ola 150 fallecidos directamente por COVID, un poquito más de 150. Entonces, eso es lo que ha pasado y lo que va a pasar en el resto del país. Y nosotros mandamos pacientes no solamente a Santiago, mandamos pacientes a otras regiones que hoy día, por ejemplo, informado el día de hoy, Antofagasta, Valparaíso, el Maule, especialmente Talca, Concepción, Puerto Montt, Osorno y Valdivia, Punta Arenas y Aysén, sin camas críticas. Y Santiago creciendo en sus números. Eso indica que probablemente va a llegar un momento en que nosotros no vamos a poder derivar. De hecho, ya no podemos derivar con la misma facilidad que lo hicimos en su momento. Y eso va a requerir, y el mensaje tiene que ser muy claro. Y yo creo que hoy día estuvo bien el mensaje en la mañana. Cuidémonos, hagamos los últimos esfuerzos, mantengamos el distanciamiento, usemos mascarillas, lavémonos las manos y funcionemos como si nosotros estuviéramos contagiando a los demás, porque si no tomamos esas medidas, lo que vamos a lamentar, lo que nosotros vemos en el hospital, que finalmente algunas familias ven cómo se parten sus abuelos, cómo parten sus papás, cómo parten sus seres queridos, y el resto de la población prácticamente está viviendo una vida casi de normalidad, a excepción que andan con la mascarilla. Hagamos los máximos esfuerzos, sobre todo porque podemos tener serias consecuencias en los próximos meses. Jorge, tú fuiste director del Servicio de Salud durante varios años, antes de ser intendente. Conoce la realidad hospitalaria de la región de Magallanes, conoce lo que hay y lo que no hay en la región. Frente a eso, ¿existe hoy en la región de Magallanes, al tener ya prácticamente el sistema colapsado en camas críticas, existe la capacidad en Magallanes para abrir o crear nuevos espacios, para habilitar, para poder atender a estos pacientes? Sinceramente, y tal como lo ha dicho el Colegio Médico, lo ha dicho el equipo de urgencia de la UCI, yo creo que había un esfuerzo real del sistema de redes asistenciales. Yo creo que de los grandes aciertos que hubo fue manejar las camas críticas del país como país y no como región, y eso permitió movilizar bastantes pacientes, y eso claramente fue un acierto de las medidas que se tomaron con la red hospitalaria. Esa facilidad que tuvimos en algún momento, en estos meses no la vamos a tener, y no es solamente abrir más camas, tener más salas, a tener más ventiladores, como en algún momento lo escuchamos durante el año. El gran problema que hoy día los equipos de salud, después de 10 meses, están cansados, están hiperocupados. No sé si te acuerdas que cuando tuvimos el segundo brote,
Nosotros llegó gente de Antofagasta, de Santiago, de Concepción a ayudarnos. Hoy día no vamos a tener esa posibilidad porque ellos están tan colapsados como nosotros. Y en ese aspecto, yo creo que la facilidad independiente que se van a hacer los esfuerzos, probablemente el equipo de UCI que ya está trabajando al doble, igual que cada una de las unidades críticas y de sala del hospital, probablemente van a seguir usando, por ejemplo, los ventiladores, los ventiladores en los pabellones, usando ventiladores, armando más camas críticas en postoperado, pero a un esfuerzo gigantesco, porque ya tenemos, por ejemplo, muchos más funcionarios con licencia, funcionarios que están cansados, funcionarios que están cayendo por segunda vez con el COVID, por contagio. Entonces, acá tiene que haber, y ahí es el llamado a la comunidad, hagamos el último esfuerzo, pensando en que ya estamos en el proceso de vacunación, son unos meses más, no es unas semanas por delante, hagamos el último esfuerzo por aquellos que queremos, por los adultos mayores, por nuestros padres, por nuestras esposas, por nuestros esposos, por los hijos que efectivamente no solamente pueden fallecer por este virus, sino que pueden quedar con secuelas importantes al tener una enfermedad grave por COVID. Así que el llamado es que esto no está, probablemente vamos a estar, como nos han dicho los epidemiólogos a nivel nacional, si bien vemos la luz, nos falta pasar las horas más oscuras de la pandemia. Jorge, tú eres padre, tienes niños que todavía van al colegio. Frente a eso, preguntarte, ¿tú crees que Magallanes tiene la capacidad para en marzo volver a clases presenciales? Mira, yo creo que es distinto, tienen que darse las condiciones. A nivel mundial hay un esfuerzo importante por lo que significa la pérdida de horas clases de los niños y también de un tema que no es menor, que es de salud mental. Los niños encerrados en las casas, las familias sin poder salir. Hay un círculo vicioso intrafamiliar que es muy complejo y aparte años prácticamente perdidos desde el punto de vista educacional. El Colegio de Profesores ha dado algunas señales, porque tú entenderás, el 80% de la comunidad escolar está en colegios públicos, en que tenemos muchos alumnos por sala. Entonces, hay elementos que se pueden hacer mix, en que no van todos los alumnos y parte de los alumnos que puedan tener ojalá mejor conexión. Tú recordarás que un 60% de los municipales no tiene buena conexión a internet. Entonces están perdiendo masivamente sus condiciones de aprendizaje, estamos aumentando la desigualdad, pero entre las cosas que tenemos que hacer es que los profesores, si van a estar expuestos a hacer clases presenciales, tiene que ser un grupo prioritario para la vacunación, que es un tema que se está evaluando a nivel del país. Y lo otro, que se cumplan todas las condiciones, que las salas estén adecuadas, que los baños, que los sistemas de registro, de temperatura, de higiene de mano, de alcohol gel, el uso de mascarilla, el control de eso, el número de niños por aforo, por clase, son los elementos que no son fáciles, que si se llegaran a cumplir, sobre todo en grupos que uno vaya vacunando, especialmente de los de mayor riesgo, que son los profesores, que son los asistentes de la educación, que son aquellos que trabajan en el colegio, yo creo que se puede hacer el esfuerzo, pero con un trabajo y cumpliendo los mínimos que el colegio de profesores ha insistido. Entrando ya en el área política propiamente tal, ¿cómo se hace hoy campaña en medio de esta pandemia? ¿Cómo hoy se llega a las personas? ¿Cómo hoy tú llegas con tu mensaje a la comunidad finalmente? Esa es una buena pregunta. Yo creo que acá hay una situación excepcional, y en esa situación excepcional lo primero que yo creo que tienen que hacer las y los candidatos es extremar el cuidado de la gente. Hoy día sería irresponsable, por ejemplo, estar haciendo reuniones masivas, con aforo, exponiendo a la gente. El famoso puerta a puerta es de altísimo riesgo. Entonces yo creo que primero hay una responsabilidad en el ámbito sanitario, y esta campaña, les guste o no les guste a las y los candidatos, va a tener que ser con mucha creatividad. Y hay un tema no menor, Gerardo, que yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo. Yo creo que hoy la política, más que nunca, tiene que ver con no solamente el decir ser algo, sino que la gente tiene que conocer
por la persona que está votando, por lo que representa, por lo que ha hecho y su condición de vida. Y yo creo que en ese aspecto, personas que no han hecho un servicio público anterior de manera clara, que no son conocidos por la gente, va a ser una campaña en que no va a ser la oportunidad de darse a conocer. Yo creo que uno en la vida, ya sea por trabajo privado o trabajo público, tiene que, si quiere tener respaldo comunitario en un mandato de servicio público, ojalá ese mandato tiene que estar basado en el ejercicio que ha hecho previamente, ya sea en el ámbito público o privado, como beneficio a la comunidad. Yo creo que personalmente hay una historia, hay un reconocimiento, un trabajo con la comunidad, y espero en la libertad de lo que significa la democracia que ellos puedan respaldarme. Pero hay un detalle no menor. Fíjate que, tal como lo hemos hablado con otros candidatos, hoy día no es solamente los gobernadores que están postulando. Hay una planilla de constituyentes gigantesca, una planilla de concejales gigantesca y de alcaldes en cada una de las comunas gigantescas. Entonces, la gente probablemente va a reconocer a aquellos que piensen que son los mejores para este tiempo, en que estamos en una crisis social, en una crisis sanitaria y en una crisis económica en que tenemos que, ojalá, dar la esperanza de hacer las cosas bien. Una de las cosas que se veían en campañas anteriores justamente era, por decirlo así, el poder económico, donde el que tenía más plata podía poner más publicidad, podía crear más carteles, podía crear más afiches. Hoy eso claramente le queda a un lado prácticamente, porque finalmente son las redes sociales o estas mismas plataformas que hoy nos permite comunicarnos. Es un riesgo, por ejemplo, estar entregando afiches, estar entregando calendarios. ¿Se podría, por ejemplo, transmitir el virus a través de eso? Para entregar un calendario, primero, tú sabes que en la superficie de cualquier documento o cualquier superficie, ya sea plástica, papel, metal, cualquiera, puede transmitirse el virus, pero sobre todo si hay cercanía, tenemos gente en la calle haciendo este trabajo. Creo que el esfuerzo ahora, como te digo, va a ser al trabajo hecho, y también a redes sociales con los grupos. En el caso personal hay un compromiso de construir con grupos y con quienes quieran participar el programa de gobierno regional, abultarlo, poder reconocer las necesidades de cada uno de los territorios, y probablemente ahí va a estar el foco. Pero hoy día no es el día de andar recorriendo, hacer grandes encuentros, hacer puerta a puerta o estar entregando folletos, porque yo creo que hoy día eso es una irresponsabilidad. Sin lugar a duda, hay 3 meses que van a ser totalmente difíciles, sobre todo en tu caso, porque finalmente, por un lado tienes que hacer campaña, pero no sé si por otro lado también has pensado en alguno de estos 3 meses en pedir vacaciones, por ejemplo, para hacer tu campaña, para dedicarte exclusivamente a eso, o vas a seguir paralelamente trabajando con tu deber como médico. No, mira, lo dije tanto en la primaria como ahora, y lo sabe también el equipo que me ayuda, la gente que ansiosamente está ahí permanentemente con uno. Hay una primera responsabilidad. Hoy día en el sistema sanitario han pedido que se posterguen las vacaciones, posterguen los permisos, porque lo que se necesitan son vacaciones. Y hoy día mi primera responsabilidad es estar en el hospital con el equipo de medicina, atendiendo a las personas, y probablemente en la noche cuando uno sale podrá contestar los WhatsApp, podrá contestar, escribir en las redes sociales, podrá ser parte de la campaña, los trabajos de grupo, pero eso va a ser en el ámbito vespertino, en el caso personal. Hay una primera responsabilidad y la gente sabe que es así, que va a ser con salud, por lo menos hasta que coincida probablemente cuando uno asuma como gobernador, que espero que a esa altura esté un gran número de las personas vacunadas. Bueno, los invitamos a que continúen con nosotros en pantalla. Vamos a ir a un breve receso, una breve propaganda, pero vamos a continuar con más Barómetro y con nuestro invitado Jorge Flies, con quien vamos a conversar sobre el segundo bloque, sobre las propuestas que él nos tiene para presentar frente a lo que va a ser él como gobernador regional, si es que sale electo el próximo 11 de abril. Vamos y volvemos. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría.
Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Barmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Nuestro Mar Seafood Market, productos del mar. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Barmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Nuestro Mar Seafood Market, productos del mar. Muy buenas noches, entonces ya comenzamos nuestro segundo bloque de Barómetro. Estamos entonces con el candidato a gobernador regional de la oposición, Jorge Flies. Jorge, volviendo ya al plano más político, más de tus ideas respecto a cómo trabajaría en estos próximos 4 años en caso de ser electo el próximo 11 de abril. Lo primero, preguntarte, ¿qué sería lo primero que priorizarías los primeros 6 meses o el primer año finalmente de gobernador regional? Bueno, ahí hay un elemento fundamental, Gerardo, que es, y yo creo que la comunidad entiende, podemos soñar en la región que queremos, que es un poco el eslogan que llevamos adelante, pero hay una realidad de lo que ha significado tanto la crisis social, sanitaria y económica que tiene la región. Y yo creo que el primer trabajo que hay que hacer es, aparte de crear esta institucionalidad, es primera vez que va a haber un gobernador electo, con un equipo trabajando, presidiendo el Consejo Regional. O sea, es una institucionalidad que tenemos que crearla, hacerla funcionar y ojalá aceitarla de tal manera de que traiga amplios beneficios para la comunidad. Pero los primeros meses, 3, 6 meses, van a estar de cabeza para controlar la pandemia, y yo creo que en eso tenemos experiencia, controlarla, poder acompañar a la comunidad en su crisis económica y social que tiene, y eso significa un trabajo estrecho con las nuevas autoridades comunales, un trabajo estrecho con el gobierno que aún va a estar en ejercicio, un trabajo estrecho con la comunidad, con las juntas vecinales, con las organizaciones paragubernamentales y especialmente con el Consejo Regional. Y yo creo que hoy día, y tú lo has visto estos meses, Gerardo, yo creo que el Consejo Regional ha marcado una pauta en estar a disposición tanto para soluciones sanitarias de las necesidades que tenía el hospital, como las necesidades que tenía la comunidad. Y en esa misma lógica, en el trabajo que me va a tocar asumir como presidente del Consejo Regional, y con la experiencia que tengo ya de CORES que van a estar en el último año de su ejercicio administrativo, yo creo que la primera tarea para reactivar la región de Magallanes es controlar, como hemos dicho, esta pandemia. Segundo, ir en ayuda, sobre todo de aquellos que están más impactados, que son personas que han quedado socialmente muy dañadas, familias y particularmente también pequeños y medianos emprendedores que prácticamente han perdido su negocio. Ese esfuerzo probablemente nos va a llevar gran trabajo de los primeros meses. Y como hay que caminar y mascar chicle, en ese periodo hay que hacer un esfuerzo también importante de lo que va a significar, tal como se hizo en gobiernos anteriores, levantar la planificación final, llevar un programa el programa que va a ser, que es exigible a la única autoridad en el país que es exigible el programa que presenta, es al gobernador regional. No se lo exigen al alcalde, no se lo exigen a los parlamentarios, ni al presidente ni a los parlamentarios. A la única autoridad que en la ley quedó exigible el programa es al gobernador regional. Entonces, ese programa, que lo queremos hacer participativo, que queremos tener la voz de las comunas, queremos tener la voz de los barrios, a ese programa hay que colocarle planificación y llevarlo a lo que tú conoces muy bien, la estrategia de desarrollo regional. Hoy día el gobierno regional, que es un gobierno saliente, un gobierno delegado, un gobierno que
probablemente desde el punto de vista de reconocimiento público está en bajos números, está haciendo algo que a mi parecer es meritorio, pero sí es un antecedente para las próximas autoridades, que es la Estrategia de Desarrollo Regional. No sé si lo has escuchado, que hizo un convenio con la Universidad de Magallanes. Yo creo que ese es un buen paso en la medida que, a diferencia de la anterior estrategia, que fue hecha por una universidad de otra parte del país, de la Universidad de la Frontera, en este momento se ha invitado a la Universidad de Magallanes a proponer una estrategia de desarrollo regional que va a ser un documento que, en cuanto esté asumiendo, lo van a entregar a la nueva autoridad, pero siendo la nueva autoridad electa por la comunidad, vamos a tener que el programa que hemos construido en conjunto con la gente, junto con los insumos que entregue la Universidad de Magallanes y probablemente un trabajo en las comunas, con las nuevas autoridades, vamos a levantar, aparte de estar tratando la emergencia, levantando en los primeros meses la planificación de poder llegar adelante el programa de gobierno del nuevo gobierno regional. Y eso, ahí hay desafíos gigantescos. Aparte de hacer funcionar la institucionalidad, tenemos que pelear por las atribuciones y usar al máximo las atribuciones que tenemos. Y ahí, entre otras cosas, tenemos capacidad normativa que con el Consejo Regional esperamos sacarle el máximo de provecho. Hablando justamente de las atribuciones, hace un par de semanas atrás el mismo rector de l'OMAC hablaba un poco de las atribuciones respecto a estas atribuciones tributarias de fomento que hoy tiene la región de Magallanes, Plan Navarino, las normativas de zona franca, etcétera. ¿Cómo ves tú finalmente esas atribuciones? ¿A quién crees tú que deberían quedar finalmente, sea en el delegado presidencial o en el gobernador regional? Bueno, yo no tengo ninguna duda, lo he dicho públicamente. Hoy día la ley ha creado, desde el intendente que desaparece como entidad pública, dos autoridades, una delegada, y que tiene buen nombre, delegado presidencial, y un gobernador que va a estar empoderado con la elección de la comunidad. Y mi postura conocida y dicha públicamente es que este delegado presidencial en el tiempo tiene que desaparecer. Por ejemplo, y hemos puesto el tema de los municipios. Cuando parten los municipios en el retorno a la democracia, parten con muy poquitas atribuciones, pero hoy día sería inimaginable que un municipio, por ejemplo, aparte del tener el alcalde, tenga un delegado del intendente, por ejemplo. Porque obviamente le corresponde la administración y el fomento de su territorio. Lo mismo va a pasar con el gobierno regional, en cuyo administración superior de este gobierno, de este territorio, va a estar el gobernador o la gobernadora regional, depende la región o la provincia. Y en ese aspecto, yo creo que en el tiempo, Gerardo, el delegado presidencial es una entidad anacrónica que es los últimos resabios que tiene el poder central, Santiago, la élite de Santiago, para tener control sobre las regiones, un control paternalista, y en el futuro estas atribuciones, como son las de la ley de excepción, que con el equipo que estamos, tú sabes que hemos mantenido estrechos contactos y trabajo permanente con las anteriores autoridades que me acompañaron en la gestión de la Intendencia. El tema de ley de excepción para nosotros fue un tema fundamental para el buen uso de esas leyes, y un ejemplo está en la zona franca, en la regularización de la ley Navarino, y sin lugar a duda, al gobierno regional le corresponde el fomento en el territorio, no al delegado presidencial, que le corresponde la seguridad interior del territorio. Entonces, las leyes que son de fomento, aduaneras y tributarias, estas leyes de excepción, y esa ha sido la presentación que hicimos el día de ayer a la Contraloría, a nuestro parecer corresponden al gobernador regional. Probablemente, a nuestro entender, va a pasar por una ley de la República, ojalá express, porque si no vamos a tener un vacío legal de la atribución, pero hay un tema no menor. Por eso nosotros hicimos la presentación a Contraloría, Gerardo. La nueva ley que se está discutiendo de atribuciones del gobierno regional en el Parlamento, que está en su etapa final, entre los elementos que tiene es que, al haber una discrepancia entre el delegado presidencial y el gobernador en cuanto a una atribución, el que dirime es el Contralor. Por eso no es casualidad que nosotros lleváramos la consulta a la Contraloría regional, y probablemente esa consulta va a ser elevada a la Contraloría nacional, porque no solamente tiene implicancia acá en la región, sino que a nivel nacional.
Independiente de lo que diga el Contralor, independiente de esta ley que salga finalmente de regionalización, ¿crees que va a ser fundamental también la labor que cumplan los constituyentes respecto a la descentralización? Sí, los constituyentes van a tener un rol muy importante y ahí el saludo y también la invitación a la comunidad a ser partícipes de este proceso, no solamente del gobernador, sino que de los constituyentes, de los concejales, que son la voz fiscalizadora de los territorios comunales y de los alcaldes y alcaldesas de cada una de las comunas de la región de Magallanes. Y los constituyentes en sí, Magallanes tiene una opción única en su historia, que vamos a quedar con una representación la más alta que ha tenido Magallanes en un proceso colectivo nacional, porque aparte de los 3 constituyentes, que no nos sacaron ninguno, van a estar representantes del pueblo Cahuáscar y un representante del pueblo Yagán. Entonces van a ser 5 voces de mujeres, hombres y de pueblos originarios que van a estar en esta asamblea. Y ahí hay un tema fundamental, y lo que yo, como si así lo estima la gente, y soy gobernador, yo espero que junto con la comunidad, estos constituyentes, estas constituyentes, estén preguntándonos a la comunidad qué es lo que quiere Magallanes en la nueva constitución. Y un detalle que ya se lo hemos dicho a quienes participan, y también lo he dicho públicamente. Primera vez en la historia que en esta formulación de la constitución, primero tenemos paridad de hombres y mujeres. El hecho que la mitad sea mujer a mí me da mucha esperanza, porque probablemente van a dar una visión constitucional extraordinaria. Y segundo, van a estar los pueblos originarios. Tercero, primera vez que la mayoría de los constituyentes van a ser de regiones. Así que yo espero que esta constitución sea muy, muy regionalista, que entregue más atribuciones, que dé las posibilidades a las regiones a través de sus rentas regionales, a través de fomento, a través del ámbito social, a través de las posibilidades de administración del territorio, de que efectivamente las regiones puedan ser quienes decidan el desarrollo y el futuro de sus habitantes. Así que las mujeres y hombres que sean electos para la Constitución, para construir esta Constitución, yo creo que durante prácticamente los 18 meses que van a estar trabajando, espero que estén preguntando, estén trabajando colectivamente con sus territorios, estén trabajando con las autoridades que están electas, con las alcaldesas, con los concejales, con el gobernador o la gobernadora, que estén conversando con sus parlamentarios para que en esta Constitución histórica esté la voz de las regiones como nunca, con mayor fuerza. De ser electo, nuevamente va a tener en sus manos un proyecto, o no proyecto, sino un emblemático edificio que estuvo en sus manos casi 20 años, que es el antiguo hospital regional. ¿Qué proyecto tiene pensado finalmente para este emblemático espacio que se encuentra en el corazón prácticamente de Punta Arenas? Sí, mencionarte que de esos 20 años, 10 años lo administramos como hospital y los otros 10 años ha estado, que es el tiempo del hospital nuevo, ha estado bajo lo que es un proyecto de inversión pública que es de muy difícil avance, pero contarte algunas cosas, Gerardo. En conjunto con el Consejo Regional, con el Ministerio de Obras Públicas a través de Arquitectura, el proyecto de remodelación y normalización de este hospital como centro cívico estaba en condiciones de poder avanzar hacia su ejecución, en una primera etapa con algunas áreas que se demolían y en una segunda etapa de habilitación para tener un centro no solamente de servicios públicos, sino que de facilidad a la comunidad, sobre todo pensando que está en el corazón de Punta Arenas. Lamentablemente, yo creo que tiene que ver con un poco lo que vimos al principio de este gobierno. Hubo una determinación de detener todos los proyectos que tenían algún olor al gobierno anterior. Y yo creo que fue una manera egoísta tal vez de detener proyectos como ese, que vamos a retomar con fuerza. Yo quiero decirle a la comunidad que yo creo que uno, sobre todo con lo que significa un hospital antiguo, no se trata de deshacerse de edificios, sino que hay un consenso con el Consejo Regional, aprobado ya, de crear en este lugar, como pasa en otras
regiones del país un gran centro cívico al servicio especialmente de adultos mayores, niños, jóvenes, personas que tengan que venir y ojalá no estar dando el comprahuevos por todo Punta Arenas. Y eso no va a ser probablemente uno de los ejercicios emblemáticos. Pero hoy día mismo, a través de Pingüino Media, va a estar el resumen de la Corporación Ciudades, que estuvo trabajando varios meses para pensar y soñar en la Punta Arenas del siglo XXI. Y dentro de esos elementos, el primer lugar no solamente lo tiene este proyecto que nosotros lo teníamos listo para seguir avanzando hacia la siguiente etapa, sino que el Centro Antártico Internacional, que tú sabes que fue tan discutido al inicio de este gobierno, y después de prácticamente 3 años de discusión, el primer proyecto que tiene más impacto en el futuro, no solamente Punta Arenas, sino que de la región, es el Centro Antártico Internacional. Así que hay obras emblemáticas de gran impacto que nosotros dejamos en muy buenas condiciones para seguir avanzando, que lamentablemente este gobierno las detuvo, que vamos a retomar a partir de junio con mucha fuerza. Usted fue una de las personas que estaba a favor del Centro Antártico Internacional, pensando también que Punta Arenas es la puerta de entrada a la Antártica. De ser gobernador, esta idea de este Centro Antártico, que bien puede ser algo de gobierno propiamente tal, algo de Estado, pero podría estar en manos del gobernador regional. ¿Cómo se podría financiar este Centro Internacional Antártico? Mira, nosotros ahí hubo alguna incerteza, por no decir falacia, de lo que se decía del Centro Antártico, que a mí me impactaban, porque obviamente cuando se quiere no proponer, sino que desprestigiar, es muy fácil, lo difícil es hacer las cosas. Este Centro Antártico Internacional no solamente tuvo un concurso internacional, un proyecto de un nivel extraordinario, sino que dentro de su propuesta está el modelo de gestión y solamente algunos elementos que se tenían considerados. Acá van a estar trabajando más de 30 países que ya a nivel de todas las reuniones internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile habían solicitado estar en este lugar. Eso significa pagar su espacio, pagar, por ejemplo, sus cortes y pagar probablemente lo que significa los estudios paralelos que están ahí. O sea, para empezar, los 22 países que operan a través de INACH. Segundo, a través de Punta Arenas, aunque no lo sabe muy bien la comunidad en los volúmenes, pasa 1 millón de personas que no son de la región, ya sea por trabajo o por turismo. Y seguro, siendo un ícono arquitectónico de ingreso, el hecho de ser un museo abierto, probablemente con capacidades de pago, por ejemplo, la museografía que tiene de ingreso, ya tienes 1 millón de entradas aseguradas. Si eso le suma algunos souvenirs y algo fundamental, que fue la pelea de nosotros, de tener un espacio bajo techo para la comunidad de Punta Arenas. Tú sabes que gran parte del año la inclemencia del clima de Magallanes impide estar al aire libre. ¿Y cuáles son nuestros puntos de encuentro? El comercio, la zona franca y el mall. ¿Por qué no tener un punto de encuentro que sea bajo techo de carácter cultural? Yo, y lo que conversamos largamente con la arquitectura, con personas como Mateo Martins, que fue parte del jurado, por darte algunos nombres del prestigio que tuvimos en la evaluación de este proyecto, ¿qué mejor para las familias de Magallanes tener a los niños corriendo por los pasillos del Centro Antártico Internacional que en vez de estar corriendo entre medios de tiendas del retail? Yo creo que cambia y hace un cambio gigantesco. Transformamos, fíjate, con el Centro Antártico Internacional, más el CADIUMAS, que tú recordarás que cuando lo estábamos haciendo decían que era un elefante blanco, y ha sido fundamental para esta pandemia, más el Centro Subantártico, y probablemente ahora lo que vamos a tener que también trabajar con mucha fuerza, que va a ser el Centro de Teledetección. Ahí ojalá te alcance a hacer un paréntesis después. Vamos a tener más de 1.000 científicos con su familia acá en la región de Magallanes. Cuando ocurre eso, tú empujas no solamente el ámbito de área de desarrollo científico de la región, sino que empujas toda la región a lo que tú sueñas como territorio. El área de ciencia, el área de energía, el área de digitalización, de tecnología e información podrían subir a la región al siglo XXI. Puerto William va a tener y está teniendo ya una de las inversiones más grandes que ha tenido en los últimos 30 años. ¿Cómo podemos potenciar hoy a Puerto Williams en el turismo, pensando que está al frente, por ejemplo, de Ushuaia, un lugar que potencialmente Argentina
le ha sacado el provecho. ¿Hoy se le puede sacar el mismo provecho a Puerto William? Sí, ahí la pregunta, Gerardo, es que si nosotros en Puerto William queremos lo mismo que Ushuaia, y eso hay que preguntárselo a quienes viven en Puerto William. Lo que uno ha conversado con la gente de Puerto William es que no necesariamente uno quiere un desarrollo estructural tipo City Tour de Ushuaia, sino que William tiene una gran potencialidad en el ámbito de lo que uno llama turismo de intereses especiales. Una naturaleza con el último bosque que existe en América, un pueblo originario que, siendo un área especialmente, ancestralmente de ellos, es muy importante que ellos nos vayan guiando hacia el desarrollo junto con la comunidad de Puerto William, hacia el desarrollo que queremos del territorio. Cómo, entre las cosas que tenemos que hacer en el programa, cómo rescatamos, relevamos y reparamos a los pueblos originarios con la cultura maravillosa que tienen los canoeros del Beagle, los canoeros del área norte y aquellas culturas que son terrestres como las del Tierra del Fuego. Entonces, Puerto William, y yo creo que tú lo conocías previamente a la tremenda inversión que se hizo hoy día, está casi con todas sus calles pavimentadas, tiene jardines nuevos, tiene una costanera, se ha arreglado ampliamente el aeropuerto y también se está haciendo un nuevo puerto. ¿Para qué? Para que naves de turismo de pequeño calado puedan estar haciendo esta interacción, más un centro subantártico que nos va a permitir tener educación terciaria, estamos hablando universitaria y técnico profesional en Puerto William, nos va a permitir tener un espacio para recibir a los turistas y un espacio también para trabajar permanentemente con la comunidad. No es casualidad que hoy día la Católica, la Universidad Católica, una de las principales universidades de Chile, esté presente en la ciudad más austral del mundo. Hace un tiempo atrás, varios años ya, cuando usted y un grupo de autoridades también votaron en contra de esta continuidad de la mina invierno, producto de lo medioambiental, se hablaba mucho de que iban a haber otras tecnologías, otra forma de haber energía de sacar de la región de Magallanes. Lamentablemente se perdieron 1000 empleos. Hoy, en medio de esta pandemia, ¿hubiera votado de la misma forma en que votó? Bueno, ahí, mire, la legalidad, las atribuciones y el rol, yo quiero ser muy claro en eso, Gerardo. Acá hay una empresa que ha sido responsable de no haber hecho bien las cosas. Las autoridades tenemos que votar según los antecedentes que tenemos a la vista, y están así que lo que votó la Comisión de Medio Ambiente en la región de Magallanes fue ratificado por un tribunal ambiental, con una empresa que ya venía con pérdida 5 años. Yo creo que la empresa, y es mi conclusión a esta altura, trató de justificar su cierre en base a las decisiones de otras autoridades, y cuando una empresa coloca en la mesa el despido de sus funcionarios si no le responden como ellos quieren, yo creo que hay un grave error de entender cómo es la dinámica de inversión en el país. Y solamente mencionarte que hoy día, tal como tú lo ves, son tiempos lamentablemente que no coinciden, pero Magallanes no solamente fue una decisión de esa comisión ambiental, fue la decisión del Tribunal Ambiental, y tú recordarás que asume este gobierno y dice, vamos a cerrar las empresas de carbón del país, y en ese aspecto pone la lápida absoluta. Recordarás que tenemos ya a esta altura 4 intendentes que no hicieron nada por diversificar o cambiar los espacios de estos trabajadores. Yo creo que nosotros habríamos hecho bastante más cosas de lo que se hizo puntualmente en estos casi 4 años de gobierno actual. Y yo creo que hoy día, cuando Chile, el mundo, está en un proceso de descarbonización, lo importante es ver cómo Magallanes, como por ejemplo con el hidrógeno verde, como por ejemplo con la generación limpia de energía y con un uso racional de un gran suministro como es el gas que tenemos, podemos hacer un cambio trascendente en nuestra materia energética. Usted lo tocó, el hidrógeno verde. Se le habla mucho del hidrógeno verde que va a ser el futuro de Magallanes, y frente a eso, no hablando propiamente tal del hidrógeno verde, Magallanes tiene muchos recursos, tenemos el hidrógeno verde, tiene el petróleo, tiene el gas, pero además hay muchos recursos que salen de la región
por ejemplo, las visitas a las Torres del Paine, entre otras. ¿Cómo hacer finalmente para que esos recursos queden en el gobierno regional, parte de ello, parte importante de ello, y no que se vaya el 90, el 80% finalmente al nivel central? Bueno, hay un elemento fundamental que yo creo que tú también lo has escuchado en la comunidad, probablemente ya con un detalle técnico más complejo, que es el tema de rentas nacionales, regionales, y esas rentas regionales pasan por ley de la República. Entre otras cosas, por ejemplo, para la gente, la comunidad no sabe que NAP, siendo una empresa que nace en Magallanes, tributa en Las Condes. O sea, su sede central, tanto de Quintero como de Concepción y de Magallanes, todas tributan en Santiago, en la comuna que tiene más recursos de ingresos, tributa en Las Condes. Segundo, Metanex tributa en Las Condes. Las pesqueras que tienen su sede administrativa en Santiago, tributan en Santiago. Entonces, uno de los elementos que se ha pedido, así como las leyes de excepción obligan, por ejemplo, a tener representación en el territorio que son beneficiarias, por ejemplo, estar en Tierra del Fuego para ser tributaria de la ley Nagarino. La ley de rentas nacionales probablemente va a empezar primero reconociendo tributariamente que aquellas empresas que están en Magallanes tributen en Magallanes. Un ejemplo tan claro que ustedes lo han escuchado, las farmacias Ahumada, la farmacia Cruz Verde, la farmacia Salcobrán, que están en el eje Avenida España-Boria, tributan en Santiago. Así que un kiosco de venta de diarios tributa en Magallanes, en la comuna de Punta Arenas, y una empresa con grandes ingresos, que son estas farmacias, tributan nuevamente en Las Condes. Ese elemento hoy día va a ser un tema principal de ley que va a estar discutido en las rentas regionales, y yo creo que vamos a pelear por eso. Y lo otro es que a través del desarrollo, una de las unidades que se crean en el nuevo gobierno regional es de fomento productivo. Y ahí tenemos que hablar muy bien el tema, y ahí te quiero contar una infidencia que no lo he contado previamente. El tema del hidrógeno verde, me tocó como en las comisiones de hidrógeno verde, inicialmente, antes que inclusive partiera el Ministerio de Energía, se creó la Comisión Cavendish, liderada por Eduardo Vitrán, que fue ministro de Economía y fue director de la Corfo del gobierno anterior, y con un trabajo específico después que se invitó al exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena. ¿Y por qué te cuento esto? Porque del año del 2019, que estrechamente cuando la visión del hidrógeno verde estaba puesto en el cobre, en el norte, empezamos a hablar con Vitrán, a hablar con Mena y a hablar con otras personas que están trabajando en hidrógeno verde para que pusieran su vista en Magallanes. No solamente de sol, sino que de viento se puede crear este hidrógeno verde. Y para sorpresa de ellos, hubo tanta insistencia que el primer proyecto real que tenemos de hidrógeno verde en la región de Magallanes va a ser el de GIF en Magallanes. Y hay un tema no menor para que entienda la gente de qué es lo que estamos hablando, la comunidad. Hoy día Magallanes, con los 6 molinos que tiene en Cabo Negro, genera 20 megas. El proyecto piloto que se plantea por GIF es de 300 megas. O sea, varias veces más lo que tenemos, y ese es el piloto, porque la primera planta se plantea de 3.000 megas. Eso en mano de obra y riqueza para la región, y sobre todo un aporte de la región al cambio climático, va a ser de un impacto gigantesco. Si a eso tú le sumas el desarrollo en el ámbito científico y logística antártica, y le sumas, esperamos con mucha fuerza, que yo creo que ha habido un desapego y poco interés de este gobierno de colocar el conocimiento, especialmente de la información en las regiones. Tú sabes que Google, Amazon, Microsoft necesitan grandes almacenamientos de información. Eso se llama los data centers. Los data centers hoy día en Santiago lo ofrecieron, Chile lo ofreció a Google y lo ofreció en Santiago con 40 grados de temperatura en Cerrillos, y hoy día Google está reevaluando dónde va a colocar sus data centers. El mejor lugar en Chile para tener data center, tener trabajo y tener desarrollo de tecnologías de información es Magallanes. Y ese espacio hoy día con la fibra óptica tenemos que desarrollarlo, pero depende de que las autoridades regionales se muevan a esos niveles, y eso vamos a estarlo haciendo con mucha fuerza. O sea, a la tecnificación de la ganadería y de la agricultura, a la tecnificación
y resguardo de lo que es la pesca artesanal y de los espacios de los pueblos originarios, a lo que es el turismo, ojalá también un turismo social y de intereses especiales, reconociendo que los magallánicos tienen que estar cerca, a un comercio, ojalá con valor agregado, como el de la zona franca, y también al desarrollo histórico a través de NAP, hay que sumarle energía verde, digitalización, ciencia y tecnología de logística antártica. Perfecto, Jorge. Y ya estamos llegando a la hora de programa. Te agradecemos, Jorge, haber estado presente hoy con nosotros, haber estado compartiendo con la comunidad y para que también la gente conozca tus distintas visiones. Jorge, te agradecemos y te doy un minuto para que te puedas despedir de la comunidad. Bueno, invitarlos a no estar ausentes de estos procesos. Primero, cuidémonos, usemos nuestras mascarillas, lavémonos las manos, guardemos distancia, hagamos el último esfuerzo de esta última milla que nos queda por delante. Segundo, vienen procesos que son importantes. El hacer una constitución va a tener impacto en nuestras vidas, en la educación, en la salud, en el desarrollo social del país. Estemos atentos a poder elegir nuestras autoridades, tanto para constituyentes, tanto para la primera elección que va a haber de gobernadores regionales, que va a permitir a las regiones tener más poder frente a Santiago, y también de aquellos que están más cercanos a ustedes, las alcaldesas, los alcaldes y los concejales. Es un proceso en que ojalá estemos invitados, porque nos da lo mismo quién gobierne, y eso depende del voto. La mejor estrategia para tu necesidad, tu propuesta y tu reclamo es un lápiz azul en el voto del mes de abril, y hasta que no estemos vacunados, a cuidarse mucho. Muchas gracias, Jorge. Y de esta forma nos despedimos de un nuevo programa de Barómetro. Lo invitamos para el próximo jueves a las 22 horas. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Barmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Nuestro Mar Seafood Market, productos del mar. Presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.